Compañeros, muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa de las diputadas y los diputados de Acción Nacional. Hará uso de la palabra la diputada Saraí Núñez Cerón. Adelante, diputada, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos los medios de comunicación. Durante semanas hemos sido testigos de manifestaciones en contra del presidente Evo Morales y su gobierno en Bolivia. Manifestaciones por parte de gran parte de la población boliviana que exigía su renuncia. Mujeres, jóvenes, indígenas, estudiantes, trabajadores, el pueblo hermano de Bolivia dijo no, dijo basta. Para muchos, no hay duda de que los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de octubre fueron producto de un fraude electoral. A todas estas serias acusaciones no se puede dejar de lado las misteriosas 24 horas en las que el conteo de votos se detuvo. Se cayó el sistema, se manipuló el conteo de votos. ¿A quién le recuerda? Durante 20 días, un amplio sector del pueblo boliviano salió a las calles a repudiar el fraude, no tiene otro nombre, a expresar su descontento con un gobierno que despreció al pueblo y a la Constitución que juró cumplir. Evo Morales mostró su desprecio por las leyes de su país al modificarlas para reelegirse una y otra vez. De las manifestaciones pacíficas pasó a manifestaciones violentas. La violencia nunca será la mejor opción y hacemos una condena enérgica desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional a todo acto de vandalismo, agresiones y violencia que se han cometido en las últimas semanas. Discrepamos de manera rotunda a quienes llaman golpe de Estado a lo ocurrido en Bolivia. Lo que vimos fue un pueblo que libremente se opuso a un gobierno empecinado en conservar el poder a toda costa, a un gobierno que conscientemente ignoraba el hartazgo de sus ciudadanos. Quienes digan que los militares causaron la renuncia de Evo Morales están ignorando a las miles de voces bolivianas que no aceptaron un mandato más, mucho menos el fraude electoral que México y este gobierno desafortunadamente avaló. Quienes acusan de golpe de Estado están ignorando el fraude electoral cometido el 20 de octubre en Bolivia. La prioridad debe de ser el regreso de la paz, el regreso de la seguridad y la estabilidad en Bolivia. Las prioridades deben ser la transición y la protección de las instituciones y el Estado de Derecho, ni más ni menos. Fueron 13 años, 9 meses del mandato de Evo Morales, mucho más tiempo del que la Constitución boliviana contemplaba y le permitía cuando inició en el año 2006. Con decepción, hoy el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ve el ofrecimiento del asilo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador extiende a un dictador. Lamentamos que el gobierno de López Obrador y Morena ignore las pruebas que apuntan a un fraude electoral y que de igual manera ignore al pueblo boliviano, quien hoy repudia la reelección de Evo Morales. Es cierto, México tiene una tradición histórica de recibir asilados políticos, pero a quien se recibía, y que quede muy claro, era a los perseguidos de los regímenes autoritarios. Hoy, López Obrador está asilando al propio dictador en persona. Durante semanas hemos sido testigos de nuevo de manifestaciones en contra de estas atrocidades. Nosotros, como Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hacemos votos para que de nuevo el Estado de Derecho vuelva a Bolivia, que se respeten las decisiones que el pueblo boliviano está tomando y, por supuesto, hacemos votos con nuestros hermanos bolivianos
para que se reinstare de nuevo la paz y el Estado de Derecho. Muchas gracias. Ahora hará uso de la palabra el diputado Carlos Castaños, como integrante del Grupo de Amistad con Bolivia. Adelante. Buenas tardes, compañeros de los medios, muchas gracias por atender la convocatoria. Ahorita tomará la palabra nuestra compañera Mariana Dunyazca con otras ideas. Yo solamente quiero complementar lo que ya planteaba nuestra compañera Saray, diciendo que a todas luces Morena está solapando a un tirano. Morena está protegiendo a quien ha oprimido a su pueblo y eso a todas luces es inconcebible. Morena, como gobierno, ha invertido recursos públicos, recursos de los mexicanos, en traer al tirano a México, en protegerlo, en pagar todo aquello que se le ha antojado al tirano, le ha pagado lujos y le ha pagado también la protección a través de elementos que ya supuestamente habían desaparecido de la nómina del gobierno federal. Esto hace el gobierno, pero el partido lo protege de la misma manera y todos hemos sido testigos de los mensajes de adulación que la presidenta de este partido le ha conferido a este tirano, pero de la misma manera la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Espuria, Rosario Piedra, pues de la misma manera lo recibe, lo acoge y de manera incongruente, porque lo que tendría que estar haciendo ella es defender los derechos humanos, pues hasta consejos le pide de ver cómo seguir sus pasos e instalar aquí en México un régimen que no queremos las mexicanas y los mexicanos. Rosario todos sabemos que es militante de Morena y por eso también la sumo en quienes han, a través de la representación de este partido político, protegido al tirano. Y por último ahora, si no nos bastara, pues el grupo parlamentario de Morena en este Congreso, a través del grupo de amistad, le ha estado ofreciendo algunos eventos aquí mismo adentro, incluso el propio coordinador Mario Delgado lo ha recibido, le han estado aplaudiendo pues todas sus determinaciones contrarias a la libertad hacia los bolivianos, y bueno, todo esto lo repudiamos en el grupo parlamentario del PAN. Yo repito, Morena solapa a un tirano y eso como mexicanas y como mexicanos no lo podemos permitir. Adelante la diputada Mariana Dunyazca. Muchas gracias a los medios que nos acompañan. Y decimos primero que nada, quien no quiera intervención, que no intervenga. Y hoy hay una intervención directa del presidente Andrés Manuel López Obrador en la soberanía de un país hermano que está viviendo violaciones continuas a derechos humanos, que de manera recurrente los ciudadanos que se manifiestan sufren amenazas de muerte, tienen que verse exiliados en otras naciones o en el mismo Bolivia escondiéndose hasta dejando fuera del lugar a su familia porque se han desplazado por razones políticas. Esto es grave, pero todavía el gobierno de México, no conforme con brindar recursos, protección, usar un avión que es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tendrá que darnos cuentas de cuántas personas y cómo fue llevado a cabo este operativo para darle asilo político a un dictador y que todavía se dé el lujo de premiar a quien lo trajo en un evento público. Es una pena que el gobierno de México haya decidido manifestarse en contra del pueblo de Bolivia y que esté permitiendo que desde esta nación se hagan manifestaciones continuas llamando a la polarización en este hermano pueblo de Latinoamérica. Evo Morales, si fuera mexicano y si fuera congruente el presidente Andrés Manuel López Obrador, estaría en cuestionamiento sobre un fraude electoral. Muy probablemente lo tendríamos con prisión preventiva oficiosa. También, en este sentido, tendrían que aplicarle la ley de extinción de dominio o la
unidad de inteligencia financiera tendría que bloquearle sus cuentas, en vez de que México esté dándole recursos, pagándole, juntándole una vaquita con el objetivo de que el señor pueda vivir a todas luces con lujos y privilegios que no merece como dictador y que le ha hecho tanto daño, obviamente, a su propio pueblo. Ha decidido aplicar las leyes donde primero cabe su identidad e ideología política y no el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos. Vemos tristemente que el marco legal es hecho a un lado y se arropa de la mano de alguien que ha desvirtuado el rol que tenemos los mexicanos como pueblos hermanos para abrirle los brazos a todo aquel que lo requiere. Pero aquellos que cometen delitos tienen que ser procesados. Y hay que decirlo, en la Embajada de Bolivia hay 4 personas con denuncias que están llamados a la justicia y que no están siendo presentados por una protección de quien es allá parte del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En Acción Nacional, nosotros exigimos el respeto al Estado de Derecho, al orden democrático, a no violar los derechos humanos de los hermanos de Bolivia y que se den acciones concretas, porque aquí pareciera que al gobierno se le olvida que ha opinado en materia de que no quiere intervención de otros países, pero interviene, pero usa recursos públicos, pero le abre espacios para mandar mensajes al exterior, pero obviamente cuando no son de su razón ideológica, los hacen a un lado, pero se abraza también a Nicolás Maduro, lastimando y violentando a los hermanos venezolanos que también hoy pareciera que están borrados del mapa de la comunicación política social de nuestra nación. Quien viole la Constitución, quien viole las leyes, no merece tener un espacio en ningún tipo de función pública. Y hoy Evo Morales debería estar siendo procesado por los delitos que ha realizado en contra del pueblo de Bolivia. Y lo mismo exigimos en materia de nuestro país hermano de Venezuela, que está sufriendo y del cual tampoco hay un manifiesto sólido que cumpla con la vocación democrática de derechos humanos, de respeto a la vida y de apoyo a los hermanos latinoamericanos. Muchas gracias. Ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Cecilia Hernández, de Línea Política, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días. Preguntarles, por favor, a los diputados, estaban mencionando acerca de los espacios que se le han dado precisamente a Evo Morales para conferencias de prensa y para enviar mensajes. Quiero preguntarles si está violentando algún marco legal o si lo tiene prohibido o si está permitido que un expresidente que está asilado por México pues tenga este tipo de espacios, precisamente está haciendo proselitismo político aquí en México. Gracias. Sí, en esta cuestión muy puntual, viola todos los tratados firmados por México en materia de derechos humanos, a los que está obligado el Estado mexicano a darle cumplimiento. Y eso es grave, pero también manifestamos que como Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en próximos días estaremos presentando un punto de acuerdo precisamente para que se exija al gobierno, primero, el cumplimiento de los tratados internacionales que, como ustedes saben, están al mismo nivel que la Constitución. Y en segundo lugar, que nos dé la información de todos los recursos públicos que están siendo desviados para que Evo Morales tenga cabida en nuestra nación. Ahí no hay austeridad republicana. ¿Dónde están los pobres? ¿Dónde está el interés que tiene este presidente que realmente lo que nos manifiesta en cada una de sus acciones es que es incoherente porque lo que piensa no es lo que dice y es incongruente porque lo que dice no es lo que hace? En este punto de acuerdo estarían incluyendo precisamente cerrarle los espacios. Los espacios y los recursos. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es de David Galván, de Uno TV.
Muy buenas tardes, diputados. Yo quisiera preguntarles, en primer lugar, si están en contra de los propios dichos de la presidenta de la mesa directiva y diputada de su partido, Laura Rojas. Laura Rojas tiene un máster en Derecho Internacional y en Relaciones Internacionales, y ella nos dijo directamente que era un golpe de Estado técnicamente y que así lo habían clasificado los analistas y expertos internacionales. ¿Cuál es su justificación para contradecir este dicho de su propia compañera de partido? Y por otra parte quisiera preguntarles qué diferencia tiene la cuestión del asilo político que dio el expresidente de su partido, Felipe Calderón, a Manuel Zelaya, que era presidente de Honduras, que sufrió un golpe de Estado y que en ese caso sí se le refugió y sí se le protegió en México. Y en este caso, y ahí sí hubo una resolución de la Suprema Corte en contra de Manuel Zelaya. En este caso no hubo ningún pronunciamiento previo a la salida de Evo Morales. Evo Morales se le recomienda por parte de las Fuerzas Armadas salir de su país cuando ya estaba rodeado. Y finalmente, ¿por qué calificarlo de tirano cuando hasta el momento, o hasta donde yo sé, no hubo ningún tipo de represión de Fuerzas Armadas hacia comunidades de este país que haya determinado el expresidente o el presidente que renunció, Evo Morales, hasta su salida del gobierno? Si bien, sí, como dicen, hay señalamientos de fraude electoral, y no hay así, por ejemplo, de su partido, posicionamientos en contra de gobiernos como el de Chile, donde el día de ayer Human Rights Watch manifiesta violaciones a derechos humanos graves por parte de los carabineros de Sebastián Piñera en Chile, y en ese caso pues no hemos oído pronunciamientos de su parte. Muchas gracias. Sí, pues simple y sencillamente, para nosotros, para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, es claro que no hubo un golpe de Estado. Por otro lado, todo aquel que viole derechos humanos es un tirano. No hay otra definición. Y lo que nosotros convidamos al gobierno de México es que se ponga del lado de los ciudadanos bolivianos, que respete la Constitución de Bolivia y que no intervenga en los asuntos que el pueblo boliviano hoy exige, que es el restablecimiento de la paz y del Estado de Derecho en Bolivia. Aunque la Constitución de Bolivia diga una cosa y se haya autoproclamado la presidenta del Senado, presidenta del país. Está convocado a elecciones, en primer lugar. Ahora, recordemos cuál fue el procedimiento. La Constitución fue modificada a modo, en su momento, porque de arranque, cuando él era presidente, no tenía estas normativas. La otra, ya se aceptó una nueva elección, ya está convocado a un nuevo comicio, está acreditado, obviamente, que se va a llamar a los partidos, incluido el de él, a que participe y que el pueblo boliviano determine qué es lo que sucede. Lo que tenemos hoy, estamos ante una violación de derechos humanos. Hoy vemos en Bolivia que se está conformando un tribunal electoral. Y aquí en México, ¿qué estamos viendo? ¿Y por qué estamos haciendo uso de la voz? Porque estamos viendo que prácticamente se están utilizando recursos públicos, espacios públicos, se le ha nombrado hasta visitante distinguido. De verdad, es una ofensa para los demás que termine el procedimiento, que se hagan las gestiones que se tengan que llevar a cabo, que obviamente escuchen también ustedes como reporteros a muchas organizaciones civiles de Bolivia que se han contactado con nosotros y nos han planteado amenazas, persecución, amedrentamiento, daño a su propiedad, por parte de militares, por parte de civiles, por parte de gente encapuchada. Y si esos no son violaciones a derechos humanos porque piensan diferente o se manifiestan pacíficamente en contra del gobierno, que me expliquen qué es. Y aquí en México estamos viendo tristemente una no austeridad para Evo, una austeridad para todos los mexicanos,
un recorte en todos los programas para México y un derroche para Evo Morales. Prácticamente queremos que se investigue y llegar hasta las últimas consecuencias para saber si no está habiendo un desvío de recursos en esta materia, porque no creemos que sea la forma de generar un asilo político que genere también hacia afuera un manifiesto de paz. Está llamando a la polarización, está dando discursos políticos y está increpando a la sociedad boliviana a que siga en un enfrentamiento continuo y no llamando a la paz. Y respecto a Zelaya, respecto a lo que hizo Calderón con Zelaya, el asilo político. Ese tema estuvo resuelto. Para nosotros este caso es el que nos corresponde el día de hoy y creo yo que lo que tenemos que decir es que lo que se ha juzgado conforme a derecho, que siga sus procedimientos, y lo que no está conforme a derecho, que se proceda. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es de Alfredo Flores de News México. Diputadas, diputados, buenos días. La primera pregunta es en torno a, ya sabemos, México ha sido tradicionalmente receptor de gente que es perseguida. Recordemos los tiranos, el Shah de Irán estuvo aquí, también estuvo Baby Doc, el de Haití, el que manejaba todos los temas de vudú y represión en Haití, también estuvo aquí, y estuvieron calladitos, vivieron una vida tranquila. El caso de Evo Morales se está reuniendo ya con incluso, ya olvídese de que está hablando de Bolivia, se está reuniendo en corto con sindicatos y todo esto. La pregunta va, ¿van a pedir o van a trabajar para que o alguna de las cortes le aplique el artículo 33 de la Constitución y sea expulsado al Instituto de Migración? ¿Van a trabajar en algo así? Esa sería la primera pregunta. La segunda es, bueno, ya se ha mencionado que este señor pues ha tenido problemas en Bolivia, pero estamos viendo que en su activismo está polarizando y también está polarizando aquí en México con sus actividades. Incluso vimos a la nueva comisionada de Derechos Humanos aplaudiéndole y estando en un evento cuando debería de tener otras funciones. ¿Van a también a presentar algún cargo en la Corte sobre esta señora tan polémica por estar haciendo activismo político cuando su función ya es otra y su obligación ya es otra? Gracias. Bueno, primero que nada, creo que apuntas cosas que son muy importantes. No podemos tener a un asilado político de promotor de un partido político, y menos del promotor del partido político en el gobierno. Hoy Evo Morales se ha convertido en el principal morenista exiliado en nuestra nación, generando obviamente una postura ideológica y haciendo llamados populistas que no ayudan en nada a nuestro país. Creo que es muy grave lo que estamos viendo y como Partido Acción Nacional haremos la revisión de qué instrumentos jurídicos son procedentes. Nosotros queremos ir por la vía jurídica porque respetamos la ley, el Estado de Derecho, las instituciones, la Constitución y obviamente los tratados internacionales que deben estar en el centro de este marco. Entonces, ¿pedirían en un momento dado, si jurídicamente se puede, su expulsión del país? Lo analizaremos, veremos qué puede proceder jurídicamente. ¿Y lo de la señora de la Comisión de Derechos Humanos? Todo eso está en análisis. Muy bien, no tenemos más preguntas, diputadas, diputados. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias.